¿realmente podemos tener adicción a la comida o al azúcar? Toda conducta, ¿no?, que se vuelve repetitiva, que se vuelve un hábito, porque estás tratando de cubrir o de tapar o de evitar una emoción, se vuelve un acto dependiente, un acto que podemos decir adictivo. Está muy normalizado que si un niño llora le demos un caramelo, ¿no? Si a mí siempre me refuerzan qué guapa estoy porque me he adelgazado, qué tipo tengo, ¿no? Y no sé, mírala qué plana está, la barriga tiene, ¿no? Si siempre me hacen refuerzos halagando mi imagen corporal por ser delgada, entonces yo de mayor voy a necesitar estar delgada para sentirme válida un poco, ¿no? Sería... Hay que piernas más largas, ¿no? Y es un constante. Pues a lo mejor voy a tender siempre a fijarme en esa parte de mi cuerpo y a verla en comparativa de forma distinta a los demás. Y a lo mejor no son tan largas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy estoy muy bien acompañada. Me acompaña la psicóloga Raquel del Águila Bravo. Bienvenida, Raquel. Bienvenida, gracias. Ella está especializada en sexualidad, adicciones y PNI. Y la podéis encontrar en redes como @animaandmovement, igual que la web, ¿no? Es animaandmovement.es. Eso es. Genial. Pues un placer tenerte aquí, Raquel. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a estar charlando sobre si realmente existe una adicción o no al azúcar. Un poquito de ese comer emocional, por qué tenemos tanta relación con lo que sentimos, lo que comemos. Entonces, no sé, ¿te parece que nos expliques un poquito por qué hay tanta, ¿no? ¿Por qué ese vínculo tan estrecho entre alimentación y psicología, ¿no? ¿Cómo es posible que comamos por emociones y según lo que sintamos comamos y según cómo comamos nos sentimos? ¿Dónde, no? ¿Cómo se da todo eso? Claro, al final comer es una necesidad fisiológica, pero también es un acto voluntario, ¿no? Entonces todo acto voluntario, aunque también de forma involuntaria, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? Según las emociones, según las creencias que tenemos, según cómo estamos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que aprendemos a alimentarnos de una determinada manera, pues con nuestra familia, por nuestra cultura, toda una serie de aprendizajes de premios, castigos, celebraciones, etcétera, que se van a relacionar con cómo consideramos que eso está bien o está mal, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, etcétera. Entonces esto es algo que muchas pacientes me preguntan, ¿no? Porque entonces qué difícil, ¿no? La educación en torno a la alimentación, porque está muy normalizado que si un niño llora le demos un caramelo, ¿no? O que cuando se enfada, venga, pues no te preocupes, pues hoy cenamos, yo qué sé, especial, ¿no? McDonald's, lo que sea, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ese niño crezca con una buena relación con la comida? Porque al final es lo típico de que van al médico, sin ir más lejos, van al médico, ¿no? Ay, qué bien te has portado, toma una piruleta, ¿no? Entonces ahí están generando esa relación de me porto bien, me gano un dulce. Sí. Entonces eso luego queda en la edad adulta. Exacto. Eso lo convierte en realmente complejo, realmente, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es aprender a detectar las emociones y a poder expresar, ¿no? Porque es normal que vas a hacer una asociación, pero si aprendes a relacionarte de más maneras, ¿no? Es decir, si aprendes que también hay otras formas en las que va a haber un refuerzo, o que la gente te va a aceptar, o que lo que haces está bien más allá incluso de ese premio, ¿no? Esa relación, esa asociación no va a ser tan disfuncional a la larga. Claro, porque luego cuanto más, supongo, se haya repetido esa asociación, más difícil en mi yo adulto corregir eso. Es decir, si yo desde pequeña, toda mi familia y mi entorno me ha reforzado, por ejemplo, ¿no? Lo típico de cuando estoy triste, me como un dulce y me pongo contenta. Claro, entiendo que cuando soy adulta, siempre que siento tristeza, voy a recurrir a el helado, las chuches, ¿no? Total. Si es más difícil entonces, siendo adulta, corregir eso si el refuerzo ha sido mayor, ¿no? Que si a lo mejor ha sido menos repetido. O sea, ya hay que trabajar la creencia, ¿no? El vínculo, la asociación que se ha hecho desde pequeña. Eso es. Sobre todo, más si ha sido muchas veces repetido, que también, sobre todo, si ha habido más variedad. ¿No? Es decir, si también cuando has hecho algo bien o te han felicitado o reforzado de otras maneras, ¿no? Vale. O cuando ha habido un amor incondicional, incluso no ha habido un premio como tal, pero
se ha mostrado el amor, ¿no? Más allá incluso de que hayas hecho algo bien o algo mal, ¿no? Si hay toda una serie de estímulos variados y de sostén en ese sentido, entonces va a ser mucho más fácil. Que no si solo está esa relación premio con la comida en particular, ¿no? Vale, entonces esto pasaría un poco igual con la imagen corporal. Si a mí siempre me refuerzan qué guapa estoy porque me he adelgazado, qué tipo tengo, ¿no? Y no sé, mírala qué plana está, la barriga tiene, ¿no? Si siempre me hacen refuerzos halagando mi imagen corporal por ser delgada, entonces yo de mayor voy a necesitar estar delgada para sentirme válida un poco, ¿no? Sería esa alteración entonces de la imagen también puede venir por ahí. Correcto, porque además vamos a asociar, ¿no? Lo que está pasando con que me estén valorando más o menos, independientemente a veces incluso de la comida, ¿no? Se va a relacionar con si tienes más o menos capacidad, si eres más o menos valiente, si te ven más o menos, si tienes más o menos éxito, ¿no? Al final vamos a ir asociando cada vez que te refuerzan, fijándose solo en tu cuerpo. Claro. ¿Y cómo se puede llegar a dar una distorsión de la imagen? O sea, esto es algo que yo cuando yo estoy especializada en psiconutrición y en todo lo que es trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, lo de la distorsión de la imagen, ¿no? Porque al final cuando una persona tiene distorsión de la imagen, se mira en el espejo y realmente no está viendo lo que el espejo está reflejando, ¿no? ¿Cómo puede llegar a eso a darse? O sea, ¿qué pasa en la cabeza para que yo no sea capaz de ver la realidad? Porque al final es un reflejo real, te quiero decir, sí. ¿Sabes? Sí. ¿Eso cómo puede ser que se dé? Sí. Pienso principalmente en 3 puntos, ¿no? Uno es que haya comentarios, miradas, ya desde chiquititos o adolescencia, y también en la adultez se puede crear, ¿no? Que crean pequeños traumas con ello, ¿no? Incluso sin mala intención, y digo entre comillas porque muchas veces no haces con mala intención, pero sí desde el desconocimiento, la ignorancia, y puedes llegar a marcar, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, qué piernas más largas! ¿No? Y es un constante. Pues a lo mejor voy a tender siempre a fijarme en esa parte de mi cuerpo y a verla en comparativa de forma distinta a los demás. Y a lo mejor no son tan largas. Yeah. Simplemente que a lo mejor eran más largas que las de mi hermana o de lo que mi mamá tuvo, pero ya tengo esa fijación, ¿no? Eso sería por un lado. Otro, yo creo que sí, según lo que nos alimentamos y los hábitos de vida, se van a generar desajustes hormonales también, ¿no? Y desajustes en las percepciones internas del cuerpo. Entonces puedo sentirme más inflamada en algún lugar y esa inflamación yo a lo mejor sí que la puedo, además, verla de forma exagerada cuando se juntan con otras creencias, ¿no? Y luego otra parte importante a tener en cuenta es, al final lo que llevamos dentro no se está viendo, ¿no? Yo tengo una inseguridad por dentro, pero eso no se ve. Lo que veo es mi cuerpo. Entonces, si tengo una inseguridad, motivo X, lo voy a ver reflejado en el cuerpo, ¿no? Y muchas veces en qué parte del cuerpo me voy a fijar puede tener que ver con algún simbolismo, ¿no? ¿Vale? O porque ciertamente esa parte destaque un poquito más, entonces sea mi punto de foco. Yo, ¿sabes lo que veo mucho en mis pacientes? Como que no tener un cuerpo determinado, ponte por ejemplo que han cogido peso, un posparto, cambios hormonales, una enfermedad, lo que sea, ¿no? Les ha hecho cambiar el cuerpo y tienen un cuerpo pues más grande. Sí. ¿Cómo puede haber ese vínculo de hasta que no recupere mi cuerpo, yo no voy a... O sea, siento como que la autoestima depende del físico. Entonces, ¿eso viene por lo mismo? ¿Porque se ha reforzado el ser válida por ese cuerpo en lugar de por la persona que eres? Yo creo que podríamos apuntar bastante a eso. Sí. Entonces, ¿cómo consigues que una persona sin autoestima por un cambio físico que a lo mejor es irreversible? Porque claro, el posparto, yo qué sé, te ensancha las caderas, se te cae el pecho y así te quedas, ¿no? Sí. ¿Cómo se refuerza una autoestima cuando tienes ese vínculo al cuerpo sabiendo que no vas a recuperar ese cuerpo? Porque claro, muchas pacientes vienen y que quiero perder peso, y a veces es como autoaceptación, no va a cambiar tu cuerpo, ¿no? Ajá, totalmente. ¿Cómo se hace eso? Claro, es que la autoestima, claro que se va a ver afectada si hay un refuerzo o un estímulo externo o lo que tú ves. Claramente va a relacionarse, ¿no? Pero queda frágil o queda muy dependiente de lo externo. Entonces, ¿cómo reforzamos esa parte solo interna? Yo creo que es mucho, por un lado, la desmitificación de lo normativo,
¿no? Es decir, información real, puesta en contacto con una red de personas que no son perfectas, estupendas. Y ya no hablo del normativo, porque a lo mejor sí son normativas, ¿no? Pero no perfectas, estupendas o como se está imponiendo. También creo que es muy importante el contacto con las sensaciones internas corporales, ¿no? Por ejemplo, cómo es contigo el tacto, ¿no? Cómo es tocar una determinada parte de tu cuerpo sin estar juzgando, ¿no? Sin estar pensando, esto está más blando, esto está más duro. Es como, esto es de esta manera ahora mismo, y qué sensaciones a mí me produce muchas veces el contacto con mi piel, porque esa sensación de por sí suele ser agradable, ¿no? Como cuando te haces cosquillitas o te pones cambios de temperatura, ¿no? Y eso te va llevando como a una aceptación, además de poder ir viendo para qué funciona esto realmente, qué me permite hacer esto cuando está así, sin estar comparándolo Claro, con lo porque hay anterior. gente que tiene tal rechazo al cuerpo. Yo tengo pacientes que no se atreven a mirarse al espejo. Sí, 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 sí. Eso es, me parece, ¿no? Sí. Qué difícil. Sí. Porque claro, al final, yo qué sé, tú caminas por la calle y ¿no? El reflejo por una escaparate Vas a o... ver. ¿no? Gente que me dice, no puedo, tengo que ir, Ujú, ¿no? Mirando para adelante y no me puedo ver al espejo. ujú, Y eso es rechazo puro y duro al cuerpo. ujú. Sí. Por lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Yo como que hay que enfocar varios puntos, ¿no? Por un lado es qué otras cosas estás rechazando aparte del cuerpo, porque a lo mejor también hay ese rechazo por las creencias que hay asociadas, porque a veces que después del posparto, por ejemplo, no estás recuperando la figura, puede llegar a asociarse con es que no estás trabajando lo suficiente o no hiciste lo suficiente anteriormente. Entonces ahí se empiezan a mezclar también otros puntos más allá de puramente lo físico. Bueno, que requiere eso ahí sesiones de Tela. terapia, porque Sí. además yo lo que noto también mucho es que, ahora como cada vez menos, ¿no? Pero, mucho rechazo a la terapia. Como que les cuesta mucho decir, claro, yo siempre derivo, ¿no? Hay que estudiar, hay que hacerlo con el psicólogo, claro, no podemos poner el foco en cambiar mi cuerpo si no acepto mi cuerpo tal y como es ahora. Entonces, ¿tú notas esa dificultad que tiene o ese tabú que hay en torno a la psicología? La verdad que he de decir que por suerte cada vez hay menos tabú, o siento que la gente accede de forma un poquito más fácil o está más predispuesta. Ahora sí, en mayoría, no te sabría decir el porcentaje, pero en mayoría siguen acudiendo cuando ya veo que hay un problema, ¿no? Entonces es como si todavía no siento que hay un problema o que está siendo muy disfuncional, no voy. Y yo pienso, ¿no? No hace falta tener que estar fatal, tener un síntoma de salud clarísimo, ¿no? Hasta que no me ahogue, Ya. voy a ir, ¿no? Para entrar en este punto de, ¿y si me cuido? ¿Y si busco un poco más de bienestar hacia cómo estoy? Claro, al final usarlo más como prevención que no como tratamiento. Claro, estar bien, ¿no? Porque Sí. al final es como ese run que a veces tienes de cada vez que paso por un escaparate no me puedo mirar, pero no estoy mal, Ya. ¿no? Pues porque tengo salud, porque me río con las amigas, pero eso no deja de ser... Ya, pero esa voz sigue ahí. Claro, Claro. y es desagradable, ¿no? Entonces darte cuenta de que eso está siendo desagradable para ti, que no tienes por qué vivir con eso. Bueno, y que al final se puede agravar. Claro. Porque eso lo noto yo mucho de, Claro. no, primero pensaba en que este alimento no me lo como porque me engorda, luego empiezo a contar calorías, luego empiezo a pesarme cada día, ¿sabes? Y la pelota se va haciendo más grande y a lo mejor ya van, pues eso que tú dices, ¿no? Cuando a lo mejor ya hay un problema como tal. Sí. Más allá de lo fisiológico en cuanto a la alimentación, ¿por qué comemos cuando sentimos diferentes emociones? O sea, estoy triste y como, me enfado y como, estoy contenta y como. Al final, ¿no? Es como, ¿por qué es tan fácil recurrir a la comida cuando hay una emoción que no sé gestionar? Igual habría una parte más pequeñita, podríamos decir que sí que es algo fisiológico, pero sobre todo es por estas conductas aprendidas, ¿no? Como hablábamos del ejemplo antes de la piruleta, ¿no? Cuando un niño llora, le van a dar una piruleta, ¿no? Cuando tengo ansiedad, la sensación muchas veces, aparte de esa presión típica en el pecho, acelerar la respiración, muchas veces también es como un vacío en el estómago, ¿no? Como que las tripas se me mueven. Y eso a veces también lo puedo confundir con una señal de hambre, ¿no? ¿Y cómo lo voy a calmar? Comiendo. Claro, ahí entra la parte fisiológica, ¿no? Realmente la comida va a tener un efecto saciante temporal y calmante, porque va a liberar una serie de hormonas que por un ratito, aunque sea corto, me va a dejar bien. O sea que sí que realmente la comida tiene un efecto calmante en nosotros. Sí, se utiliza como ese mecanismo de regulación, ¿no? Evidentemente tiene ese efecto calmante a muy corto plazo y necesitamos esas otras estrategias y aprender a cómo autorregularnos de forma diferente, ¿no?
Vale, y si entramos un poco, tú que eres especialista en adicciones, ¿no? En esto que mucha gente dice, yo es que no me puedo controlar, soy adicta al azúcar. Yo es que como veo un dulce, me los como todos. Tengo adicción a los dulces. ¿Realmente podemos tener adicción a la comida o al azúcar? Vale. Eso es un tema complejo, es muy delicado, ¿no? Porque, por un lado, se me ocurre nada más cuando te oigo decir eso, ¿no? La palabra adicción sí o sí lleva un estigma asociado y lleva una percepción de esto es totalmente incontrolable. Entonces ya te posicionas a veces en ese papel de víctima o de indefensión, como soy adicta, esto es lo que es, ¿no? Y a veces corta un poco de la voluntariedad para hacerlo diferente, ¿no? Esto, por un lado, creo que es importante reflejarlo. Ahora, si podemos hablar de adicción o no, toda conducta, ¿no? Que se vuelve repetitiva, que se vuelve un hábito, porque estás tratando de cubrir o de tapar o de evitar una emoción, se vuelve un acto dependiente, un acto que podemos decir adictivo. Hablar de adicción como tal es más complejo, ¿no? Si nos ceñimos a la definición psicológica, pues tiene un tema de tolerancia, de síndrome de abstinencia, de lo que está provocando la sustancia en el cuerpo directamente, que con la comida de por sí pues es mucho menos rango. Con el azúcar puede ser un poco más controversial, porque el azúcar sí que genera un ligero cambio neuronal, sí que genera un ligero síndrome de abstinencia, o ligero, o a veces no tan ligero. Sí crea una cierta tolerancia, pero muy bajita, pero claro, no es comparable, por ejemplo, en intensidad o en disfuncionalidad como otro tipo de sustancias que pueden generar adicción, ¿no? Qué interesante. Y cuando una persona tiene esa sensación de adicción, de no puedo parar de comer, ¿cómo se aborda eso? ¿Qué tratamiento le damos a esa persona? Sí, sí. Pues el tratamiento sí que es algo similar a lo que podrían ser algunas adicciones, ¿vale? ¿No? Porque lo importante es detectar, bueno, de nuevo, hacer como esa detección emocional que está pasando, ¿no? Poder expresarlo, ¿no? Para entonces sí poder hacer una intervención más específica, ¿no? Sobre qué es lo que estoy necesitando cuando tengo esas ganas de consumir, ¿no? Hay veces que este pensamiento no nos va a impedir el consumo, pero le estoy empezando a poner conciencia para luego trabajar sobre ello, ¿no? Para mí esto es súper clave. Pero sobre todo vamos a tener que ir a todos esos focos de qué creencias hay asociadas ahí, qué está pasando con tu valía personal, con tu percepción de valía personal y en otros sentidos, cómo es tu red de apoyo, porque hay cosas que a veces vamos a tener que limitar, ¿no? Por ejemplo, si estamos muy expuestos a un entorno donde continuamente se está poniendo el foco en la comida o haciendo comentarios sobre el cuerpo, pues quizás es un entorno que hay que limitar por unos límites o tratar de modificar. Va a ser importante generar recursos de regulación, ¿no? Ya sea con respiración, ya sea con masticación lenta, es decir, vamos a tener que añadir también estrategias de no control, porque no es tanto control, sino de conexión con el cuerpo para ir observando un poco mejor qué necesito y poder darme realmente lo que necesito. Entonces, todo el que sienta esa sensación de adicción a la comida o dependencia del azúcar, ¿podría revertirlo? Es decir, ¿es algo que si tratas puedes dejar de sentir y hacer? No sé si dejar de sentir, pero creo que sí de hacer en cierto modo. Es decir, no creo muchas veces como en soluciones mágicas de hice esto, trabajé esto, aunque sea un trabajo largo, y ya nunca más siento esa compulsión, ¿no? Porque según cómo esté nuestro estado fisiológico, a veces vamos a sentir esa necesidad. Ahora, cuando tengo una conciencia, puedo decidir más sobre lo que hago o no hago. Y ahí no hablo de control, sino de libertad de elección a la hora de actuar, ¿no? Es decir, yo puedo darme cuenta de que necesito un dulce para calmarme y puedo decidir quizás, entonces hacerlo o no hacerlo, pero cuando hay igual, ¿no? Un espectro mucho más grande de variedad de conductas, de variedad de formas de regulación. Bueno, en el equipo tenemos 2 psicólogas, ¿no? Y trabajamos siempre de la mano, entonces yo precisamente eso es lo que le digo a mis pacientes. Cuando me dicen, María, es que tengo mucha ansiedad por la comida, es que me pongo nerviosa y como, es que no me doy cuenta y ya me he comido un paquete de no sé qué, llego por la tarde y, ¿no? Entonces yo siempre les digo lo mismo. Vamos a intentar parar y antes de llevar a la acción, simplemente justo lo que tú has dicho, tomar conciencia y entonces decido. Y puedo decidir, sí, no pasa nada. Sí, decido comérmelo y me lo voy a comer y está perfecto, pero con ese grado de conciencia. Y luego siempre les digo, hagamos una lista de alternativas, ¿no? Entonces,
yo qué sé, si lo que sientes es tristeza, pues intenta hacer una lista de acciones que te hagan estar contenta o que te pongan feliz, ¿no? Si estás enfadada, pues cosas que te relajen, ¿sí? ¿No? Entonces, como que les hago hacer esas listas y poner luego en práctica. Si puse darme un baño, venga, pues voy a probar a darme un baño. ¿Me ha funcionado? ¿No me ha funcionado? ¿No? Un poco así. Vale. Entonces, cuando adquieren otros recursos, es verdad que, mejoran, ¿no? Pero al final me parece como que la comida siempre es lo más fácil. Claro. ¿No? Es como... Claro, sí. Yo qué sé, es como siempre está ahí, es rápido, es accesible, Sí. es palatable. Entonces yo me pregunto, ¿necesitaríamos que esas alternativas que buscan les produjeran el mismo placer que les produce la comida para que realmente sea un buen sustituto? ¿O no tendría por qué? Creo que no tendría por qué, porque difícilmente vamos a poder sustituir unas cosas por otras, ¿no? Y aquí de nuevo quizá lo llevaría a ese punto cuando trabajamos con adicciones a otras sustancias mucho más potentes. Encontrar sustitutos que te generen esa liberación de dopamina, por ejemplo, no lo vas a conseguir. O esa inmediatez, no lo vas a conseguir, ¿no? Es más una educación en cultura de lentitud, de satisfacción en otras pequeñas cosas, de autocuidado, de autotacto, que no busques sensaciones tan intensas, tan rápidas, sino otras. Ahora, si quieres recurrir rápido, lo más efectivo va a ser eso, obviamente. Vale, o sea que realmente no va a haber nada que les dé eso que les da el dulce o la comida con esa inmediatez y ese grado de placer. Claro, no. Es, dentro de todo lo que tú decías, un paso más es como, entonces, ir a trabajar qué es lo que me está provocando la tristeza o qué es lo que me está provocando la ansiedad. Vale. ¿No? Es decir, cómo actúo cuando siento esto, pero también qué es lo que está pasando que siento esto, para poder entonces sí poner más solución, ¿no? También desde otro lugar en paralelo. Porque digamos que la comida o el azúcar activan el sistema de recompensa o no tanto. Sí lo activan. Sí, claro que lo activan. ¿Y sí. se puede como desactivar? En plan, que no se vuelva a activar, ¿sabes? Como esa conducta que se aprende, ¿no? A nivel neuronal de activo el sistema de recompensa y cuando me siento así el cuerpo me pide eso. ¿Eso se puede como desactivar? No, porque es necesario para vivir, ¿no? Es decir, al final las conductas básicas como alimentarnos, tener sexualidad, beber agua, dormir, las necesitamos para vivir y por eso activan un sistema de recompensa. El problema es cuando se activa de forma desproporcionada y en exceso, ¿no? Por eso es tan importante bajar a esa respiración, a esa cultura de lentitud, porque no es desactivar el circuito de recompensa, sino enseñarle a que no necesite ese punch. Y que cuando quieres ese punch lo hagas esto, ¿no? Pues realmente de forma muy consciente y elegida, sabiendo que es algo quizá puntual, ¿no? Pero no porque me tengo que premiar por ello o porque sea lo único que me puede calmar o porque sea lo único que me gratifica, ¿no? Porque al final la satisfacción y el placer lo puedo encontrar de forma más lentita, en otras pequeñas cosas, pero encontrarla, ¿no? Y para ti realmente estar bien. ¿Y a ti te parece adecuado a una persona que está en ese punto de sentir adicción por la comida, por el dulce, por el azúcar, quitárselo? O sea, ¿es como una buena estrategia? Creo que hay una vertiente de la psicología, que no sé qué nombre tiene, pero que es como ir súper al extremo, ¿no? ¿Podría ser una buena estrategia decirle al paciente no comas más azúcar durante, yo qué sé, una semana? Porque muchos pacientes incluso intentan gestionar la adicción al azúcar prohibiéndose el azúcar. Claro. Yo creo que es peor, pero claro, no sé si realmente pudiera ser un tipo de estrategia psicológica el quitarles la exposición a azúcar. Claro. Para mí, toda estrategia no puede tener relación con la restricción o con la obligación o con el desagrado. No creo que de forma mucho más amable podemos llegar a abordarlo. Es decir, creo que es importante la educación quizás sería interesante ir hacia una reducción de azúcares, ¿no? Por ejemplo. Pero más progresivo. Pero progresivo y con conciencia de para qué sirve o por qué, ¿no? Es decir, siempre con una educación detrás de que tú le veas el sentido. Ahora, en ese camino, creo que lo importante es ir identificando, ¿no? Esa base mucho más profunda de qué es lo que está pasando, qué otras cosas puedo elegir, etcétera, ¿no? Porque al final la restricción nos alimenta esa cultura de exigencia, de dieta, de tener que hacerlo, de obligación, que al final me va a crear más ansiedad. ¿Y la ansiedad cómo la voy a calmar? Con comida. Pues con comida y decir, lo he hecho tan bien hasta ahora que ahora me lo voy a permitir. Ya estamos en las mismas, ¿no? Claro. Tal vez el pez que se muerde la cola. Claro. A veces me he encontrado también como al revés, ¿no? Pacientes que han venido
pacientes restrictivas, de no me permito comer este alimento, este o este, que yo he derivado a lo mejor a esto, o ellos vienen de su psicólogo o lo que sea, ¿no? Y me han dicho, es que el psicólogo me ha dicho que coma todo el azúcar que quiera. Ajá. Dice, pero no lo voy a hacer. Es como, claro, como sienten ese descontrol frente al azúcar, a veces hay, no sé si es otro tipo de estrategia o no, pero que algunos psicólogos les dicen a mis pacientes, pues cómete todo el azúcar que te apetezca. Eso sí que sería un tipo de estrategia como de exposición, porque la teoría es la siguiente. Si esa persona que se restringe se expone y come todo lo que quisiera, va a llegar un punto en el que va a dejar de quererlo. ¿No? Porque al final, y yo ahí comparto parte de la idea, porque yo siempre les digo, en el momento que tú dejes de restringirte, el deseo va a bajar muchísimo, porque al final parte del deseo es la restricción, es el hecho de que te restrinjas, ¿no? Entonces, esa teoría de exponte y cómete todo lo que quieras va a hacer que dejes de comerlo. ¿Qué opinas? Creo que hay estrategias que son buenísimas. De hecho, esta que comentas puede formar parte, por ejemplo, de la terapia breve, ¿no? Que juega mucho con la paradoja, ¿no? Pues al contrario, ¿no? Una de tus obligaciones es exponerte y comer más, ¿no? Con diferentes matices. Y muchas veces funciona. Ahora, creo que casi todas las estrategias tienen que ver mucho con el tipo de persona y de personalidad y qué le está llevando a eso, ¿no? Es decir, esto que comentas puede servir muchísimo, o puede ser que agobie tanto que también abrume y caiga luego de un polo a otro, ¿no? Me he permitido tanto y veo que eso, ¿no? Pues estoy ganando más peso, o todavía luego me siento más deprimida, o lo que sea, que luego entiendo que la solución no era esa, sino restringirme completamente. Entonces, sin ese soporte educacional o de lo que está pasando de base, me puedo ir de un lado a otro, ¿no? Entonces, las estrategias para mí siempre es sí. De hecho, creo que el exponerte ante ello puede ser muy interesante. Ahora, ¿con qué persona y con qué recursos estamos enfrentando, ¿no? Vale, o sea, como que habría que adaptar a cada caso y a cada persona. Sí, no hay una estrategia clara. Que sea, para este problema, ¿no? Es como que hay que personalizar, como siempre. Y el MDR está muy de moda ahora también, ¿no? Sí. ¿Esto en qué consiste? Sí, pues mira, yo todavía no lo practico, digo todavía porque estoy ahí formándome. Creo que es muy interesante la técnica porque lo que hace es desprogramar algunas memorias, ¿no? Entonces nos permiten entender algunas conexiones que hemos hecho, poder... ¿Conexiones a lo mejor como esta de la piruleta? ¿O no tan...? Sí. Cómo lo conectamos, entender mucho mejor cómo lo conectamos y empezar a crear otras memorias nuevas, otras asociaciones nuevas con recursos actuales mucho más disponibles, ¿no? Entonces, con el MDR a veces es un proceso un poco más acelerado o más, diría, sin pasar por el plano tan racional, ¿no? Porque conecta con memorias de una forma que tú a lo mejor no estás tan controlando, ¿no? Porque a veces nuestro discurso lo vamos medio controlando con lo que debería decir, no debería decir, y el MDR pues estás trabajando en otro plano y muchas veces no te permite hacer eso. Claro, porque dicen como que el cerebro borra cosas, ¿no? Como que no te permite recordar cosas traumáticas, por ejemplo, el parto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy madre y yo recuerdo que, me dolió evidentemente, pero yo no recuerdo ese malestar o ese dolor tan físico, ¿no? Dicen que el cerebro tapa los recuerdos traumáticos o más dolorosos. Entonces sería un poco conectar con eso, a lo mejor que también está oculto. Sí. Más que borrar es eso, ¿no? Es como lo tapo, lo bloqueo porque es más útil otra serie de aprendizajes. El tema es que lo que se volvió útil en un momento quizá ahora no está siendo tan útil, ¿no? Entonces ir a por ello y poder ver qué es lo que estaba ahí metiéndose, incluso más allá de mis creencias y mi racionalidad, puede ser muy interesante. Qué interesante el MDR. Por seguir un poco en el tema de las emociones y el comer emocional, ¿hay emociones más vinculadas a la comida que otras? Porque yo suelo ver la tristeza, la ansiedad, la ira muchas veces, la frustración, a tope. Pero también la felicidad, porque yo siempre digo a mis pacientes que fíjate, cuando uno tiene, un ascenso en el trabajo, queda para celebrarlo. Un cumpleaños, queda para celebrar. Navidad. Entonces, al final, no sé si hay emociones más asociadas a la ingesta emocional o no, o por más o menos... Yo diría que prácticamente todas. Quizá algunas tienen sus matices, ¿no? Por ejemplo, desde la ansiedad quizá voy a hacer un comer pues más compulsivo, más de necesitar llenar un vacío instantáneo, más de dulce por ese
por eso que nos proporciona el dulce, ¿no? De subida de insulina, que me va a calmar momentáneamente, etc. Pero desde el aburrimiento voy a actuar exactamente igual, ¿no? Estoy aburrida, que no sé si sería más la tristeza o la ansiedad o un poco de ambas, entonces voy a comer pues por pasar el tiempo, por hacer una actividad, ¿no? Desde la rabia, como decías, al final la rabia va a hacer que todo eso que no he dicho me lo quiera comer de alguna manera o me quiera castigar. Eso lo veo un montón también, ¿eh? Claro. Me parece tremendo que la capacidad que tienen algunas personas para usar la comida como castigo. Hace poco una paciente me decía, no, porque entonces me castigo y me obligo a comer alimentos que no me gustan, tipo, yo qué sé, espinacas, lechuga. Y era como, sí, sí. ¿pero por qué haces eso? Era como, pues como me he comido un dulce y no me lo tengo que comer, me castigo y me obligo a comer verduras que no me gustan. Todavía asociando lo peor, ¿no? Con menos ganas de comerlas luego. O gente que me llega a decir, o sea, tengo un atracón, pero un atracón consciente como castigo por ser gorda. Como una especie de autoboicot. Sí, sí, totalmente. Pero eso también ha sido aprendido de niña, ¿o no tiene por qué? Hay cosas que se han podido aprender, ¿no? También como hemos visto alimentar a nuestros padres, también muchas veces cuando nos han castigado sin comer, ¿no? Por ejemplo, y tú has ido confirmando ahora no me voy a prohibir de comer, que a veces, por supuesto, como habrás visto, también se hace, sino hago por contra. No, es brutal. ¿No? Y entonces muchas cosas pueden ser aprendidas de pequeñas, pero transformadas, ¿no? Al contrario, por lo que también luego he oído, por las presiones que hay, ¿no? Me castigo de esta manera porque he aprendido que quizás sin comer no me duele tanto que comiéndome algo que no me gusta, ¿no? Al final voy a ir a buscar qué es lo que me puede molestar más. Eso ahora que dices, también me han dicho comer hasta que sienta dolor. Ajá. Y no parar de comer hasta que sienta dolor porque me merezco el dolor. Claro, o sea, claro. Estoy desconectado de un dolor y la forma de sentirlo a veces es creando un empacho, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora puedo sentir el dolor, ¿no? Entonces ahora me permito quizá quedarme recogida, que de otra manera no, porque estoy con la mente en tengo que hacer cosas. Es muy fuerte. Sí. Me llama mucho la atención. Sí. Yo suerte que tengo mi psicóloga porque hay cosas que siempre les digo esto. Sí. Claro, yo siempre es como esto está bien que me lo cuentes, o sea, bien, ¿no? A desahogarte y compartir, pero esto tienes que trabajarlo con la psicóloga porque, claro, evidentemente yo ahí pues como que no llego. Y las carencias afectivas también las podemos tapar con comida, ¿no? Y que sea un motivo por el cual, por tal de llenar ese vacío que me ha generado esa carencia afectiva. Sí, sí. Perdón, sí. Creo que es importante destacar que al final nutrirnos es un acto de cuidado, es un acto además de llenado fisiológico, ¿no? Entonces cada vez que voy a sentir un vacío, voy a necesitar cuidarme de forma malentendida, muchas veces comiendo, ¿no? Para quedarme en esa sensación a veces como de calma, de recogimiento, incluso a veces ese ligero sueño que puede entrar, ¿no? Relacionándolo con la nutrición que me dieron de chiquitita cuando comía. Entonces es como un acto de autocuidado, pero distorsionado. Ya veo por dónde. Es verdad. Y es verdad que cuando uno tiene más apetencia de dulce es porque hay una carencia o una mala relación con la madre y el salado se asocia más al padre, porque esto también lo he escuchado. Sí, se dice, es decir, hay corrientes psicoanalistas junguianas o además desde la transpersonal que se busca esta simbología. No se puede decir que sea verdad o mentira, ¿no? Igual no podemos quedarnos en algo como tan superficial o de 2 y 2 son 4 porque no lo es. Ahora, ¿por qué se asocia el dulce con la madre? Porque la leche materna se asocia con esa primera nutrición, con ese cuidado, con ese cariñito, se asocia por eso como con el dulce, ¿no? Y por polaridad al padre se le asocia más como con una estructura, con una fuerza y por polaridad con lo salado, ¿no? Pero es más desde ese simbolismo que no es tampoco que no sea mentira, nos puede dar pistas quizás o poder preguntar por ahí. Ahora, no tiene por qué. Como que no hay una base científica que respalde eso, es una cuestión más alternativa. Exacto. Que nos puede aportar, sí, ahora cuidado con las asociaciones, ¿no? Donde, esto te pasa porque tienes una mala relación con la mamá. Pues quizá no. Ya, no tiene por qué. Quizá no, claro. Y si nos adentramos más en la gestión emocional ya, porque al final yo creo que comer es como fácil, rápido, accesible, placentero, ¿no? Y es mucho más fácil que gestionar las emociones, porque al final
no hay una educación emocional. O sea, ahora en los colegios, yo te he dicho, no tengo hijos, está la asignatura de educación emocional. Pero te puedes imaginar, o sea, sinceramente, no me parece que hagan una educación emocional como tal. Nadie nos enseña a gestionar las emociones. ¿Cómo podemos, yo qué sé, pues mira, desde la propia maternidad, cómo podemos enseñar a nuestros hijos a gestionar emociones? O de adultos, ¿cómo se gestionan las emociones? ¿Cómo hacemos? ¿Qué significa gestionar una emoción? ¿Sabes? Porque al final estoy triste, vale, y pues estoy triste. ¿Y ahora qué? ¿No? Es como simplemente me siento triste y acepto que estoy triste y paso el día triste. Tengo como que hacer algo para no estar triste. Sí. Es una pregunta súper interesante y muy difícil de responder, pero quizá lo primero que me gustaría focalizar es muchas veces el malentendido está en lo de gestionar, ¿no? Cuando hablamos de gestionar muchas veces es tener que modificar algo, tener que actuar para algo. Y es que realmente muchas veces que no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cómo educar en esta parte? Muchas veces es desde la curiosidad, ¿no? Es hablar qué estamos sintiendo. A veces es simplemente acompañarlo, a veces sí que podemos decir, hay algo que puedas hacer para ello, ¿no? O otras veces no podemos hacer nada porque estoy triste y ¿qué puedo hacer? Mira, pues me voy a dar un baño, voy a jugar con mis amigas, sí, vas a hacer cosas que te van a distraer y está perfecto y creo que hay que apoyar esas acciones. Ahora, ojo con la intención de que esto realmente quita tu tristeza, porque por lo mismo, ¿de dónde viene la tristeza? ¿No? Si es porque mi gatita se ha muerto, voy a estar triste un tiempo. Entonces puedo distraerlo y está bien, pero ser conscientes de que esa tristeza va a acompañarme por un tiempo y puede ser que estés a lo mejor más cansada, más callada y simplemente acompañarlo, ¿no? Como hablar cómo te sientes y qué te apetece hacer en ese sentido, ¿no? Pero acompañar, más que querer modificar de por sí. ¿Y tú no crees que mucha gente ni siquiera sabe lo que siente? Ajá. Claro, porque al final claro. hay que poner nombre, claro, ¿no? Y yo creo que mucha gente, cuando yo les pregunto, es como, no sé. O les pregunto, ¿esto por qué tal? No sé. Claro, pero si no lo sabes tú, ¿no? O sea, yo no te puedo decir por qué te sientes así, ni siquiera te puedo decir cómo te sientes, pero ¿por qué tenemos tanta dificultad para decir estoy triste, estoy enfadada, estoy frustrada, estoy, yo qué sé, tantísimas emociones como hay, ¿no? Aquí es como decías, como de pequeños nos están educando en esto, ¿no? ¿Cuántas veces no ponemos nombre, ¿no? Todo es tristeza o todo es estás un poquito nerviosa o todo es cuanto más léxico podemos tener en este sentido, más también nos puede ayudar a diferenciar, ¿no? Qué es lo que nos está pasando y cuando no, porque hay veces que realmente hay mucha complejidad emocional, ¿no? Queremos escoger una emoción, quizá no es una. Quizá estoy confusa, pero nerviosa, pero un poco triste, pero a la vez me siento calmada. Bueno, pues eso es real, ¿no? Ver que realmente puedo escribirlo o escribir sensaciones físicas o ver qué es lo que estoy sintiendo, como llevarlo quizá a otro plano, al cuerpo, que no tenga que ser obligatoriamente definir una emoción clave. Claro, porque al final ponerle nombre, ¿de qué sirve? De que yo lo pueda entender mejor. Ajá. Sí, y básicamente para ti. Y de saber cómo hacer, ¿no? Exacto. A veces ponerle nombre es básicamente para tú poder guiarte un poco en qué hacer con ello, pero otras veces sin ponerle nombre también puedes preguntarte ¿qué necesito yo con esto? Ya. ¿No? Es como si el léxico me proporciona un poco el poder identificar, pero, y creo que es importante, pero no solo es eso, ¿no? Es decir, identificar la emoción no es solo nombrarla, es identificar que hay algo en mi cuerpo que está pasando, ¿no? Y quizá poder describir eso, para ver entonces qué quiero hacer con ello. Claro, lo que pasa es que hay veces, yo que sé, imagínate, ¿no? El ejemplo que has puesto tú de que se ha muerto mi gata. Claro, es que mi gata no va a volver. Claro. ¿Sabes? Entonces es como, ¿y qué? Esa tristeza se queda conmigo y tengo que aceptar que esa tristeza va a estar conmigo y que voy a echar de menos a mi gata toda mi vida. ¿No? Es un poco... Claro, hay esta parte de la educación en emociones, ¿no? Donde la emoción es transitoria, ¿no? Es decir, cuando yo puedo entender que estoy triste, sé, es decir, saber y sabré que no es de por toda la vida. Es como simplemente tengo que estar con ella un ratito y saber qué pasará. Ya, pero a lo mejor hay situaciones de vida, contextos de vida, que no se va a ir nunca la tristeza, ¿no? ¿Tú crees que sí? Se puede acabar yendo. O sea, no sé, yo tengo pacientes con unas historias muy traumáticas y con unas cosas que a mí todavía me sorprenden de que estén ahí tan enteras y con una vida tan estructurada y tan funcional, ¿sabes? Después de toda ¿no? Y yo pienso, es que tienes que estar triste. Ya. No, es que tienes una historia y una línea de vida y una mochila
Claro, pero la tristeza va a ir asociada al recuerdo. Es decir, el recuerdo va a estar, esa memoria va a estar, ¿no? Pero la tristeza como tal, o la rabia como tal, o el miedo como tal, no va a durar toda la vida, ¿no? Es decir, voy a sentir esa emoción por un tiempo y luego se va a ir transformando en otras cosas, ¿no? Voy a es transformando... cuando accedo al recuerdo, que me siento así. Exacto. Al acceder a ese recuerdo me pondré triste, pero luego igual, ¿no? Como ya lo habré transformado, porque esa parte que al inicio, distrayéndome, solo actuaba como distractor, hay un punto donde empieza a cobrar más sentido. Ya no es distractor, sino que ya es mi continuidad de vida, ¿no? Entonces empiezo a relacionarme de forma distinta con lo que me ha sucedido. Eso ya sucedió, pero yo sigo, ¿no? Vuelvo a conectar con esos otros placeres, esas otras satisfacciones, esos otros personas, sentidos, actividades que también estén a mi alcance, ¿no? Con lo cual esa tristeza quedará cuando llegue al recuerdo, pero no estoy triste toda la vida, ¿no? Puedo estar triste toda la vida, ¿no? Ahí es cuando a lo mejor hablamos de que una persona entra en una depresión y habrá que trabajar con ello, ¿no? Pero de forma natural, la una emoción... tristeza prolongada es la que nos lleva a la depresión. Nos puede llevar a la depresión, claro. Sí. Pero una emoción de por sí no tiene que sostenerse en el tiempo. A largo plazo. A largo plazo. No, estaba pensando en una temporalidad, pero no quiero mojarme ahí, ¿no? Es decir, va a durar semanas, meses, días, horas. Depende, ¿no? De la intensidad del evento, de tus recursos internos, de lo que hayas asociado ahí, etcétera. Pero no va a estar contigo toda la vida. Que a lo mejor cuando no has pasado eso, ¿no? O no has aceptado o no has transitado, ¿no? Que dicen mucho la emoción, Sí. y lo has tapado con comida, es cuando realmente, ¿no? Generas esa dependencia o ese vínculo de, pues cuando vez que me siento así, como. Claro. Porque es lo que yo hice cuando... Claro. Ahí sí que se puede quedar esa emoción enquistada, pero porque no la estoy dejando estar, ¿no? Como la he estado tapando con cosas o queriendo... Bueno, porque al final es desagradable. Claro. Y al final, yo sí lo pienso, nunca nos dejan estar tristes, ¿no? Porque cuando uno llora, no llores. Lo primero que le dicen a un niño cuando llora es, ay, pero no llores. Hay que ser fuerte. Y yo pienso, sí, porque no puede llorar el niño, Sí, ¿sabes? sí. A mí cuando mis hijos lloran es como, ay, ¿por qué lloras? No llores. Sí, mi madre, mi abuelo, ¿no? Familiares, tal. Sí. Y es como, deja al niño que llore. Sí. ¿Quiere llorar? Pues llora, claro que sí, ¿no? Es como, entonces yo, pues lo que tú dices, ¿no? Te van enseñando a, no llores, no te enfades, ya te hago no sé qué, ¿no? Claro. O el ceder siempre, el niño quiere algo, no se le da, y se enfada, bueno, te vas a enfadar, ¿no? Entonces es como, pues sí, pues que aprenda lo que es estar enfadado, que aprenda lo que es estar triste, que aprenda lo que... Y solito se va de esa manera. Claro, y Ahí le solito dejas se va. que verdad, porque al final el niño enseguida, a ver, se queda caso, ¿no? Pero si se enfada por, yo qué sé, porque le han quitado un juguete, a los 10 minutos el niño se lo ha pasado, ¿no? Si llora porque ha perdido un no sé qué, al rato se le ha pasado, ¿no? Pero es como rápido, venga, no sientas eso y tapa y no llores y no te enfades y... Sí. No, habría que corregir quizá por ahí, empezar por ahí a corregirnos. Exacto. Ese es el acompañamiento. No es como, estoy triste, estoy enfadado. ¿Por qué? Cuéntame más, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Claro. Y dejar que vaya evolucionando. Me parece tan difícil que un adulto que no tenga gestión emocional Claro. no aplique eso con un niño. Claro, es que me parece entonces fundamental, yo que sé, que profesores que pasan cuántas horas con los niños tengan un mínimo de, bueno, no sé llamarle psicología, pero sí, un poco de... Claro, porque estás con, no sé cuál es el ratio, 20, 30 niños por clase y hay conflictos, porque los hay, ¿no? Constantemente. Tienes que tener muchísima mano o ese punto de saber enseñar emocionalmente a los niños a gestionar conflictos, emociones. Sí. Incluso más allá de que tú lo hagas o no lo hagas, ¿no? Es decir, hay veces que yo estoy en posesión de esta educación o de esta forma de, y por lo que sea yo no soy capaz, ¿no? Por mis propias limitaciones, pero al menos lo conozco y lo puedo aplicar, ¿no? Es decir, como adulto tampoco puedes exigirte yo tengo que ser la primera persona en detectarme, expresarme, porque no siempre es posible, ¿no? Y ahí también hay que tener ese punto de aceptación, de autocompasión, ¿no? No hay que estar perfecto para poder hacerlo perfecto. Ya. ¿No? Ya. ¿Y qué estrategias recomiendas para un empezar a la gestión emocional? Al saber identificar y saber qué hacer. ¿Estaría bien la lista esa de recursos o no? Una lista de recursos está bien. A mí me gusta mucho invitar al cuerpo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando ahora por mi cuerpo? Sobre todo eso, ¿no? Porque a veces no podemos ponerle nombre, no tenemos tanto léxico para poder etiquetarlas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando ahora?
¿no? ¿En plan qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Hay tensión muscular, me siento que mi corazón se está acelerando, me siento bajita de energía. ¿Qué siento? ¿No? Entonces, quizá no le estoy poniendo nombre, pero nada de lo que me sucede es en vano, ¿no? A lo mejor estoy bajita de energía porque llevo todo el día caminando. Ok. Pero ¿esto cómo me hace estar? A lo mejor necesito recogerme más. No es estar continuamente observando qué es lo que mi cuerpo me está como pidiendo, ¿no? Porque me puede guiar hacia unas conductas o me puede dar explicaciones más o menos objetivas sobre la actividad, pero también me va a permitir conectarme con las emociones. Claro, pero aquí sabes que veo que la gente va tan acelerada, Claro, ¿o no? Claro. Que eso no lo hace. Claro. Es como no tengo tiempo, ¿no? Claro. No te dicen a ti, no tengo tiempo de pensar cómo estoy. Es como tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y es como, claro, al final acaba el día. Al final yo creo que ese no parar y no pensar en cómo estoy es lo que luego acaba en trastorno por ansiedad, depresión, yo qué sé, cuántas otras alteraciones haya. Sí. Aquí sí que jugaría como esa paradoja, ¿no? Es decir, al final, ok, no quieres parar, ok, ¿no? Llega un punto que el mismo cuerpo se fatiga y para, de algún modo. Porque paras tú conscientemente, porque me resfrío o porque me hago un esguince, ¿no? Como que el cuerpo habla, ¿no? Yo siempre digo, el cuerpo habla. Claro, de alguna forma pararé. Hay que aprender a escucharlo. Claro, exacto. Entonces yo puedo decidir en ese momento ver, ¿no? qué está pasando y ahí introducirme en esta parte de ¿y si hago las cosas un poco más lentas? Es decir, la vida tiene un ritmo, no podemos ir en contra, ¿no? de la sociedad, pero hay algo que seguramente se puede modificar, hay algo que puedo hacer un poquito más lento, hay algo que puedo bajar, hay algo que quizá simplemente al levantarme me puedo cuestionar, ¿no? Que a lo mejor eso no me ocupa ni 5 segundos. ¿No crees que es una cuestión de que no se priorizan? Priorizan el trabajo, priorizan al hijo, priorizan la casa, priorizan... Claro, yo siempre les digo, ¿y dónde quedas tú? ¿No? A ver, que habrá casos que no, evidentemente. Hay casos para todo, pero muchas veces pienso, es que antepones todo antes que a ti. Pues no creo que 10 minutos al día sean o signifiquen tanto, ¿no? Como para que no te los puedas dedicar. 10 minutos de 24 horas. Claro. Como yo siempre les digo, 5 minutos, 10. Luego ya iremos subiendo, ¿no? Porque siempre es como, igual que con el ejercicio, siempre les digo, 10 minutos. Y luego ya, al final no es que no tengo tiempo a hacer ejercicio, no tienes tiempo o es que lo dedicas a otras cosas. Sí. Al final es sacar, ¿no? Pensar en ti. Pero igual supongo que si la autoestima está por los suelos, ese pensar en ti es muy difícil. Y es que ese pensar en ti va bastante en contra de muchos mensajes culturales que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, pensar en ti muchas veces se va a confundir con el egoísmo, ¿no? Como humanos, como seres sociales, el ir hacia afuera, luego esto también va a depender de cada uno, ¿no? Pero el ir hacia afuera me va a crear de forma un poquito más objetiva la imagen de lo que estoy haciendo, el refuerzo de si lo que estoy haciendo vale o no vale, de quién soy, va a ir creando mi identidad incluso, ¿no? A través de mis actos, ¿no? Cuando estoy por mí, quizás eso no es tan visible. ¿Quién me recompensa más allá de lo que yo me puedo recompensar, ¿no? Pero queda más en un limbo. Eso también lo pienso muchas veces, que la gente busca mucho el refuerzo de los otros. ¿No? No les vale con que a ti te valga, sino como necesito que todo el mundo me diga lo bien que lo he hecho, ¿no? O lo guapa que soy, o yo qué sé, los 3 kilos que he perdido, o ¿no? Pero si te fijas, lo más curioso es que cuanto más me focalizo en eso, menos sirve también. Es decir, quizá 3 personas me han dicho, uy, qué guapa vienes hoy, y yo voy a seguir sintiendo, pues yo tengo unas ojeras horribles. Uy, qué bien lo has hecho. Yo voy a pensar, no, pero todavía lo podría haber hecho más perfecto. Es decir, dependemos del refuerzo externo, pero por todo lo que estamos hablando, ¿no? Al final es qué concepción estoy teniendo de mí, de mi valía, de mi capacidad, etcétera, porque quizá tampoco me va a servir. Voy a depender, pero no me va a servir del todo, ¿no? Es siempre ese punto de insatisfacción. Ya. ¿Y crees que es posible, o sea, aprender a gestionar emociones, por supuesto, pero reeducarnos en cuanto a nuestra relación con la comida después de todo nuestro aprendizaje y nuestra línea de vida? Sí creo. Claro que es un proceso costoso, ¿no? Sí. Por eso los procesos psicológicos pues suelen ser largos, o los procesos de nutrición yo que también a veces se tienen que alargar mucho en el tiempo, a pesar de que vas educando, pero hay que ir haciendo un refuerzo, ¿no? Yo también les digo siempre que pero sí, realmente sí lo creo. Yo siempre les digo, tú no naciste pensando que los hidratos engordan. Claro.
claro, claro. Al final es algo que te han hecho Claro. creer. Digo, igual que te han hecho creer que los hidratos engordan, vamos a cambiar esa creencia por la realidad, que es que no engordan. Claro, sí, sí es obvio, ¿no? La presión social, la exposición, ¿no? Y recortar eso no siempre va a ser posible. ¿no? Claro, que al Eso final es obvio. muy difícil, porque claro, me dicen, vale María, tú me dices que no engordan, pero veo 16 vídeos al día que dicen que sí. Voy a la farmacia y hay una dieta de cero carb. hidratos. Voy al súper y me encuentro productos low carb. Claro, entonces te tengo que creer a ti y es como, ya. Claro. Toda tu vida diciéndote que engordan, todo tu entorno, ¿no? Con mensajes de que engordan, pero al final tú te los has quitado y ha sido cuando has engordado, ¿no? Claro. Entonces, Claro. probemos cosas nuevas. Yo siempre les intento convencer un poco por ahí de decir, hasta ahora lo has hecho y no te ha funcionado, ¿no? Ujú. Pues será que tampoco, ¿no? La gente puede estar equivocada. Claro. Es difícil. Claro, sí, porque además es peligroso cuando hay partes de la realidad que sí son ciertas. ¿No? Es decir, cuando hablamos de hidratos pues pueden hablar en muchas clases, ¿no? Pero ponte que me como una bolsa de patatas fritas Ya. para desayunar, comer y cenar. Pues seguramente sí cree un cambio en tu cuerpo. Claro, pero en sí no es el hidrato. Exacto, exacto. Pero ahí ya estamos haciendo una asociación peligrosa, Ya. ¿no? Bueno, y también, claro, yo siempre trabajo así, ¿no? De desgranar por qué crees que el hidrato engorda. Eso es. Y qué tipo de hidrato. Y en qué cantidad Eso y con es. qué frecuencia, ¿no? Entonces ahí Eso empiezas es. como a, pues eso, ¿no? A deshilar un poco para volver a crear Eso la es. creencia bien Sí, construida. Porque sí, sí, sí. falta hace entre hidratos, dietas, el peso, el que no se pesen. Bueno, gente que se pesa 3, 4, 5 y 7 veces al día, de que conseguir que dejen de pesarse, ¿no? Esa vinculación con, no, es que tengo que pesar tantos kilos, o el miedo a engordar, bueno, todo eso Sí. es... Es muy complejo. Entonces, sí creo que se puede crear una buena relación, totalmente sí. Sí. Ahora, hay que ir a deconstruir muchos, muchos mitos. Sí. Sí. Sí, porque al final la cultura de dieta es parte de la responsable de que tengamos todos estos pensamientos hoy en día. Claro, claro. Estamos rodeados de cultura de dieta. Y no a hay mí, regulación en redes. Sí, a mí me gusta hablar o introducir ahí la palabra al final del capitalismo, ¿no? Es una cultura de dieta, pero enfocada en un consumo, enfocada en unos márgenes estéticos impuestos por, ¿no? Al final es... Sí. Toda la industria alimentaria, Exacto, farmacéutica. es algo realmente grande, ¿no? No es solo dieta o solo comida, es Es mucho más. mucho más. Entonces, ahí estamos viviendo, entonces, bueno, Claro, porque al final no podemos taparnos. es la sociedad, es el entorno. Ujú. Tendrías como que salirte del... Yo siempre le digo a la gente que tiene estos problemas, le digo, mira, si yo cogiera y te llevara a la montaña, a una casa aislada en la montaña, que tú abras la puerta y solo haya verde, que no haya en supermercado solo el huerto, que no haya, no, que haya un matadero, que en caso de que se coman animales, Sí. eso sea todo lo que tienes a tu alcance de alimentación, y que luego lo único que puedas hacer es pensar, dormir, leer y ejercicio. Sí. Claro, si el problema no eres tú, si es que el problema es el entorno. Claro. O sea, yo me juego cualquier cosa que yo coja a esa persona y la pongo en ese contexto y gana salud, pero vamos, Claro, sí. por 3.000. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces eso me sirve mucho para que se den cuenta de que el problema no son ellos, Ujú. sino es todo el entorno, ¿no? La presión, yo qué sé, los inputs que tenemos, Ujú. el estrés, los trabajos, la falta de Sí. exposición solar, en fin, Sí. un montón de hábitos. Total. ¿Cuáles serían los primeros pasos para sanar nuestra relación con la comida entonces? Vale. ¿Qué te parece? Vale, pues a ver, primeros pasos. A ver, igual, creo que voy a decir como varias cosas que hay que tener en cuenta. El Vale. primer paso ya igual va a depender de lo que crees que a ti te funciona, ¿no? Por un lado, lo que hablábamos de detección emocional, ¿no? Detección emocional, no solo y no solo quedarnos en la detección, sino expresión emocional, ¿vale? Al final todo lo que queda guardado va a ser una cuna de crear más la relación con la comida. Creo que es importante pasar también la relación con la comida, ir a nuestra autopercepción, ¿no? No corporal, no solo corporal, ¿no? Autopercepción de cómo me estoy sintiendo, sensaciones, significados sobre esto que como, significados sobre mí misma, significados sobre lo que hago, etc. Para mí esto va a ser súper importante. Alejarnos un poco de todo este contenido, de esta exposición a contenido. Ya. Principalmente de redes,
Pero también si estoy en un ambiente donde solo se habla de eso, pues o retirarme o pedir limitación en ese tipo de conversaciones, ¿no? Eso también creo que es un paso importante para hacer diferente. ¿Qué más pasos podríamos dar? O primeros pasos podríamos dar. Está complicado. Creo que algo muy importante también sería educación para ir a retirar mitos, ¿no? Educación real, y educación real no va a ser entonces de un podcast, de un libro ¿no? o de un podcast serio, ¿no? Como puede ser este, pero no de cualquier primer reel que me sale a lo mejor en Instagram. Ya. ¿No? Ves a conectar con un profesional que sea de confianza, ¿no? Y hace una entrevista que te pueda personalizar para tener una información real en cuanto a tus necesidades, ¿no? Eso creo que sí que es muy útil. Claro, que te personalicen el tratamiento. Eso es. Para mí esos son esos primeros pasos a dar para empezar a tener una buena relación. Y algo que es muy importante, seguro que me dejo más cositas, pero es ir a estimular la conexión, ¿no? Para poder ver cuándo realmente sí tengo hambre, cuándo realmente no tengo hambre y es solo ese apetito. Pasar como una alimentación más consciente, más intuitiva, ¿no? Para mí esto es muy importante, ir a trabajar. Sí, vendría como lo que decía un poco al inicio, ¿no? Lo de la percepción, Sí. trabajar esa autopercepción de lo que está pasando. Yo creo que, bueno, yo coincido, al final, yo que trabajo la relación con la comida, es un poco de dónde viene esa mala relación, qué creencias tengo, ¿no? Qué creo sobre las dietas, qué creo sobre los hidratos, sobre las grasas, sobre, ¿no? Sí. Hacer apoyo psicológico siempre, porque al final la comida me hace sentir de una determinada manera. Es. Sí. Si me la como, si no me la como, ¿no? Trabajar también la imagen corporal, porque a veces pues hay esa distorsión de la que hablábamos al principio y no son conscientes, ¿no? Y yo, al final, cuando ya haces, ¿no?, un poco de trabajo de tomar conciencia así, la exposición a lo que te da miedo. Ajá. Yo siempre les digo, bueno, hemos tenido miedo a los hidratos, hemos visto qué son, cuáles, ¿no?, los diferentes tipos, etc. Vamos a ver qué pasa. Ahora los comemos. Siempre es verdad que les dejo a ellos elegir cuántas veces te quieres exponer, con qué alimento empezamos, con qué cantidad. Eso, esa capacidad de elección. Sí. Claro, sí, Y totalmente. entonces, claro, cuando se exponen y ven que no pasa nada, Ujú. el miedo baja un montón. Claro. Ahí ya estás rompiendo esas asociaciones que habías hecho, ¿no? Me como un helado y al día siguiente voy a parecer tal. O quizá no. Quizá no, tal cual. A día de hoy podemos decir que la salud mental está muy tocada. Hay muy pocos psicólogos y hay mucha necesidad de tratamiento psicológico. ¿Crees que las redes sociales, en cuanto a el cuerpo normativo, en cuanto al canon de belleza, en cuanto daña la salud mental de las personas? O la sociedad directamente, ya ni sin redes te digo, o sea, el entorno en sí. Sí. Sí, me quedo pensando de nuevo por el tema de a quién le estamos poniendo la agencia del daño, ¿no? Es decir, sí que la sociedad, lo estamos hablando todo el rato, ¿no? Va a crear un peso y una presión muy importante. Ahora, ¿qué recursos tenemos va a hacer que esto nos afecte más o menos, ¿no? Es decir, cómo se forjó nuestra seguridad personal, nuestra autoestima, nuestros recursos de reflexión, de debate, de poder contrariar, va a hacer que lo que nos venden nos lo cuestionemos más o menos, ¿no? Entonces, ahí hay una balanza importante que creo que es importante, ¿no? No poner solo el peso en la sociedad, porque igual, ¿no?, puede crear una sensación como de indefensión, sí, pero obviamente todo ese bombardeo semi-informativo, ¿no?, todas esas imágenes, todo ese discurso en torno al éxito vinculado a la imagen y a la alimentación crea una huella, ¿no? Crea una información que está muy, muy, muy presente. Fíjate que yo trabajo mucho con mis pacientes el estigma de peso y la gordofobia, que al final todos tenemos estigma de peso y un grado de gordofobia, porque el entorno nos lleva a eso, ¿no? Y justo el otro día una paciente me decía, y quiero saber tu opinión, me decía, es que el que está gordo juega en desventaja. Ajá. Porque al final no puedes tener la misma autoestima siendo gordo que siendo delgado, porque la sociedad es gordófoba. Entonces realmente claro, tiene razón, ¿no? Porque si yo estoy en una zona hostil en la que el gordo está mal visto y tengo un cuerpo grande, o soy gordo o gorda, claro, mi autoestima va a estar, ¿no?, tocada. Voy a tener más inseguridad porque todos me van a señalar con el dedo, porque todos me van a juzgar cuando vaya a tomarme un croissant, porque todos van a mirarme mal si
me he visto con una falda corta o con un top. Claro, porque al final el discurso está creado desde la posición del privilegio, no desde el otro polo. Entonces, igual habrá, ¿no?, quien su autoestima esté ok, quien tenga muchos recursos porque entiende, ¿no?, desde dónde lo hace, que incluso sea escogido, que, no sé, ¿no? Realmente, por suerte, aunque es un porcentaje pequeñito, no todo el mundo cae en esa falta de autoestima, ¿no?, relacionada con el cuerpo, pero sí. Sí, pero porque de se entrada, ha trabajado. Exacto, pero de entrada caen en desventaja de entrada. Sí. Claro, es injusto. Sí. No, porque al final, claro, o te trabajas mucho para decir, me da igual lo que diga la sociedad y cómo me señalen. Pero claro, el dedo siempre va a ir más hacia ti. Sí, claro, ¿no? Y entonces ella me decía, es que de base, claro, le decía, bueno, porque en verdad si lo piensas así, ¿no? Claro. Es verdad que juegas en desventaja porque todos te van a señalar. Claro, incluso desde el discurso positivista, ¿no? Al final se está poniendo el foco en un cuerpo u otro, ¿no? Al final siempre estamos apuntando a la comparativa y a esa diferencia, incluso con descendencia hacia el que no es normativo. ¿Y por qué? ¿Por qué se le da tanta importancia al físico y tanto valor al físico? Para mí, porque al final es esa parte externa que puedo juzgar. Yo no veo tu mundo interior. Yo te estoy viendo cómo llevas el pelo, qué forma tienes, tu color de piel, tus formas, y desde ahí puedo crear unas pautas de si esto es así, es porque hiciste esto, ¿no? Ahí puedo criticar, puedo ir a crear toda una industria en torno a qué cosas necesitas para cambiar esto, etcétera, ¿no? Y ahí entramos en esa cultura de dieta / cultura capitalista donde ese producto externo necesita ser de una determinada manera que se ha impuesto, acordado, ¿no? Y que luego lo estamos viendo en que esto es más salud, pero ha de ser más llamativo, ha de ser más así ahora, ha de ser más así ahora también, ¿no? Claro, porque al final, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Sabes? Claro. O para opinar de cómo llevo el pelo o la piel. Claro. Que la gente tiene una capacidad de prejuicio y de... ¿no? Es fácil, ¿no? Es fácil, de nuevo, como esa parte de a ver, ¿cómo decirlo para que no se me entienda, ¿no? De ser social, voy a actuar un poco hacia afuera, ¿no? Entonces, lo que yo puedo ver en ti también me va a dar una imagen de mí, me va a crear tema de conversación, me va a crear esa comparativa. Entonces, ese juicio ha sido o es útil en algunos contextos, sin embargo, se vuelve peligroso y disfuncional en otros, ¿no? Es decir, que tengamos capacidad de juicios porque tenemos una capacidad crítica que para muchas cosas es útil, ¿no? Yeah. Incluso desde la parte de prevención, ¿no? Y aquí entrarían pues, muchos otros conceptos donde se puede asociar con racismo, etcétera, ¿no? Como cuando veo una determinada imagen, me puede dar una información que me puede prevenir de algunos peligros, ¿no? Yeah. De forma muy básica, esto puede ser útil. Ahora, ¿cuántas cosas por medio nos estamos dejando y se vuelve totalmente disfuncional y superficial en el contexto actual? Claro, también como, es verdad ahora que has dicho eso, como si fuera una manera de crear grupo, ¿no? Dicen que somos sociedades de grupo, algo así, ¿no? Como sí, necesitamos comunidad. Sí, exacto, que necesitamos estar en comunidad. Sí. Es una manera de entrar, ¿no? Con un tema y de rodearte y de... Sí, nos agrupamos y entonces creamos esas familias de somos esto y no somos lo otro, ¿no? Y al final ese físico, ese color, esa forma, es lo que me va a hacer ubicarme en una tribu u otra, ¿no? Yeah. Lo peligroso que es cuando se corrompe, ¿no? Y se vuelve atado a una estética en particular, o a un color en particular, o a una forma en particular. ¿Y cuánto daño hace? Claro, claro. Claro, que estamos dejando muchas cosas de por medio, ¿no? Claro, porque no te paras a conocer a la persona, sino simplemente juzgas lo que ves. Y ya sacas tus conclusiones de que si tengo este cuerpo es por esto, exacto, o si tengo el pelo con las puntas abiertas es porque no tengo dinero para ir a la peluquería, ¿no? O no te cuidas, o juicios 1000 según lo que conectes más o lo que interese, ¿no? Qué fuerte. ¿Y cómo podemos sanar la percepción que tenemos de nuestra imagen para pues, estar más tranquilos y no... Yo qué sé, pues a pesar de que la sociedad quiera que tengas un cuerpo determinado, pues tú decir, pues este es mi cuerpo y no, y tengo que estar tranquilo con este cuerpo y feliz y aceptarme y bueno, pues como el que es rubio y es moreno, ¿no? El que es alto es bajo, pues eres más grande o más pequeño, es que tampoco, ¿no? O el que tiene, yo qué sé, está más musculado menos o
yo qué sé, ¿no? El pie más grande o más pequeño, yo qué sé. Sí. Sí. ¿Cómo hacemos para sentir que encajamos, ¿no? O cómo no sufrir por no tener ese cuerpo de estereotipo Sí. normativo. Recuperaría algo que he dicho antes y es que es muy similar y para mí es la reconexión con las sensaciones corporales y con la satisfacción y el placer. Es decir, ir a conectar con lo que realmente es útil para estar aquí. Claro, pero ves, fíjate que también hemos Sí. hablado de que buscamos la validación de fuera, pero entonces Sí. no la vamos a tener nunca. Muchas veces no, ¿no? Ahora, esto que has dicho, cómo sentir que encajo, ¿no? Aquí podemos hablar de psicología de los márgenes, ¿no? ¿Dónde encajo o dónde quiero encajar, ¿no? Seguro que si hago una búsqueda alternativa me refiero a cosas diferentes a las que he estado haciendo, voy a conectar con muchas personas. Claro, pero a lo mejor yo no quiero ir ahí, yo quiero ir donde... Claro, pero eso ya es qué resistencia le estás poniendo, ¿no? Ahí pues vuelvo a conectar con la cultura del placer, ¿no? Quizá no quieres estar aquí y me quiero quedar aquí, ¿a qué nivel de malestar? A un lado, o qué constructos tengo que romper entonces, cómo puedo estar cómoda quizá en esta diferencia, porque a lo mejor me siento apreciada, me siento válida por estas otras cosas que aporto, ¿no? Igual es como un poco misceláneo, ¿no? Pero sobre todo es aceptación de qué estoy haciendo yo aquí, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué es lo que me gusta? Para ir conectando con lo que me satisface, sea en la diferencia o en la similitud, ¿no? A veces para la similitud tendré que cambiar de lugar, ¿no? En la diferencia es eso, ¿no? ¿Qué otras cosas más allá de esto estético que a veces es más o menos criticado o no visto o no validado, ¿no? ¿Qué otras cosas yo siento que aporto en este medio y que me aportan a mí, obviamente? Pero claro, fíjate qué peligroso es eso, porque si yo quiero encajar en un grupo de cuerpos normativos, me voy a poner, y yo no tengo un cuerpo normativo ni lo voy a tener nunca, entonces ¿qué tengo que aceptar que no voy a encajar nunca ahí? Pero yo quiero encajar ahí. Claro, si te estás fijando solo en el cuerpo, quizá ahí nos vamos a estar dando contra una piedra, ¿no? Pero ¿qué más cosas hay dentro de esos cuerpos normativos? Es que tenemos un mismo interés o una misma pasión. Me conecta a lo mejor también mi emocionalidad, mi inteligencia en este tema, mi expertise en tal, ¿no? ¿Qué otras cosas hay más allá de esa normatividad? ¿No? Pero sí, es tricky el tema. Sí. Claro, porque a lo mejor no es una cuestión, es que ellos quieren que yo sea así, ¿no? Bueno, que no sé si esto se da, ¿eh? Igual se quiere suponer para explicar el... Sí. Pero claro, qué complejo. Sí, claro, en ese ellos quieren, ahora, tampoco se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero en ese ellos quieren se me ocurre el volver, yo qué ¿no? sé, mira, te voy a decir un ejemplo. Ahora se me ha venido a mí un ejemplo. Sí. Quiero ser azafata. Uh-huh. Y para ser azafata tienes que medir, bueno, esto sigue siendo así, pero en su día era, tienes que medir un mínimo 1,70 m creo que era, y un peso máximo de no sé cuánto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo ser un caso de azafata si tengo un cuerpo que no mide 1,70 m, ¿sabes? Claro, sí, pues posiblemente aquí habrá que hacer una aceptación en no y hacer esa exploración de qué es lo que te gustaba de esa azafata, significados, porque estoy tan vinculada y quizá tan focalizada en tener que conseguir eso sí o sí, no hay otras opciones, ¿no? Qué cosas se parecen a lo mejor a lo que esto me satisfacía, pero mucho trabajo en aceptación, obviamente. Claro, porque a lo mejor el entre cuerpo... aceptación y resignación hay una línea muy delgada, ¿eh? Es delgada, sí. Para mí la diferencia es muy visible, ¿no? Es decir, desde la resignación no hay un acto realmente de amor o de cuidado ante ello, ¿no? Es como me resigno y como me resigno hay veces que dejo una parte de ese verme, de ese priorizarme, de ese conectarme con lo que me pasa, ¿no? Cuando aceptar no significa que todo te parezca bien. Aceptar es como, quizá esto no me gusta. Quizá es verdad que, pues si fuera más alta, podría ser azafata y me encantaría ser más alta. Ahora no me está creando un malestar o una disfunción, ¿no? Porque creo que esto a veces se confunde con un discurso muy positivista de aceptarse significa que me encanto. Es que quizá no, me encanto. Ahora, que no me encante no significa que tenga una mala relación con mi cuerpo, porque quizá realmente estoy realmente asentada en esas funciones, en esa funcionalidad, en lo que el placer que a mí me proporciona, en lo que también sirvo hacia afuera, y no me crea realmente malestar, ¿no? Es una idea delgada, pero creo que hay una diferencia, matices no visibles, pero quizás sí perceptibles en la conversación, donde puedes estar en un punto u otro, ¿no? Eso que mencionas es polémico. Sí.
Porque muchas veces se habla de la autoaceptación como tú dices, me tengo que encantar, pero pues a mí pueden no gustarme mis piernas. Claro. ¿No? Y yo estar encantada con mi cuerpo, pero si pudiera cambiaría mis piernas, ¿no? Claro. O, yo qué sé, o la nariz, o... A mí me gusta poner un ejemplo, o poner ejemplos extremos, ¿no? Es decir, imagínate que tienes un accidente y tienes una gran cicatriz o una gran quemada en la cara, con un bulto que incluso es desagradable a la vista. Sinceramente, ¿me podrías decir que eso te va a gustar alguna vez en la vida? Pues quizá gustar no. Claro. Ahora, esto no significa que me vea como un asco. Y lo puedo tocar y lo puedo ver y sí, no me encanta. Ahora no estoy poniendo atención en eso. ¿No? Es como, soy mucho más, hay muchas otras cosas. Este ojo quizá es precioso y sé que tengo unos ojos preciosos. Ahora, esto no me gusta cuando lo veo, ¿no? Con las piernas igual, con las formas igual, con todo vale, igual, entonces ¿no? si yo sé que tengo esto y no me gusta, pero veo otras cosas que sí me gustan, eso es aceptación. Claro. Y si yo tuviera resignación, ¿qué sentiría entonces? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta y me cuesta responderla. Quizá la resignación para mí iría más relacionada con el hablarme mal, ¿no? Es decir, estoy horrible, pero bueno, vivo, estoy bien. Quizá iría más con el cómo me estoy hablando y cómo Pero he me estoy sobrevivido viendo. al accidente, ¿no? A lo mejor. Exacto, he sobrevivido, ¿no? Pero soy graciosa. No sé, con un discurso quizá más eso, de un lenguaje que te estás negativizando, ¿no? Sí, quizá lo pondría más ahí. Claro. Sí, porque no sé con quién fue, creo que fue con Alejandro Vera, que hablábamos de la aceptación y él decía, claro, es que nos enseñan que la aceptación es que nos guste todo nuestro cuerpo. Pues no tiene por qué gustarme, yo qué sé, mi brazo, mis manos, mis no sé qué. Y está bien también. Claro. ¿No? Claro. Quererse no es adorarse y que yo esté, ¿no? Claro. Pues hay partes de mi cuerpo que no me gusten y quererse sentir está que merezco, bien que no me gusten. Claro. Para mí es me quiero, es decir, merezco tanto como cualquier otra persona o merezco tanto que si esto me encantara, ¿no? Es decir, no te estás posicionando más abajo ni más arriba por gustarte algo o no gustarte algo, ¿no? Es decir, merezco el mismo cariño, el mismo cuidado, soy una persona igualmente totalmente válida con esas otras capacidades que también están ahí. Y para acabar, Raquel, hemos dicho que eres PNI. Explícanos un poco qué es la PNI y por qué es útil o qué utilidades te da a ti en el abordaje de tus pacientes o en la terapia en sí. Sí. La PNI combina, ¿no? el tratamiento emocional, bueno, combina la percepción de todos los sistemas, ¿no? Al final somos un todo, ¿no? Es decir, cómo estamos a nivel de sistema nervioso, ¿no? Cómo son nuestras emociones, cómo esto puede afectar al sistema digestivo, cómo esto puede afectar al sistema inmune, al sistema hormonal, a nuestro sistema conjuntivo, es decir, musculatura, huesos y demás, ¿no? Es decir, cómo todo se va a interconectar. ¿Para qué es útil? Para mí, para no crear como argumentos más simplistas. Vale. ¿No? Es decir, ver cómo aquello que me está pasando a nivel digestivo a lo mejor, porque estoy teniendo unos hábitos horribles, ¿no? Me va a afectar quizá emocionalmente y quizá también me afecta a un desajuste hormonal que puede cambiar mi sensación de hambre y saciedad, que puede generar mi inflamación, que puede crear que mis neurotransmisores liberen más o menos serotonina, dopamina, y entonces puedo estar más feliz o más apagada, ¿no? Y poder trabajar con todo ello me va a ayudar a entender también las emociones y a regularlas de alguna manera. En el sentido contrario igual, saber que unas determinadas creencias, patrones educativos, emociones me pueden crear unos patrones conductuales, pero también unos desajustes porque estoy en alerta, ¿no? Y si estoy en alerta voy a estar más como activando o desactivando el sistema inmune, ¿no? Porque estoy en lucha, estoy en huida, estoy congelada y necesito ahorrar energía, ¿no? Mi emoción me va a llevar también a unos desajustes en el resto de sistemas. Entonces, por eso para mí es muy interesante poder verlo todo de forma completa. Qué bien. ¿Y has visto un antes y un después? Antes de tener PNI, después de tener PNI, en el abordaje, en el resultado de tus tratamientos y así. Sí, por esta visión mucho más amplia que me da y porque
cuando veo algo con lo que yo a lo mejor me puedo encallar más, ¿no? Porque dentro de tener toda esta visión me centro mucho más en la gestión emocional, ¿no? Que también pueda poner pautas en el resto de sistemas para trabajar en paralelo. Pero cuando veo que hay algo que se está enquistando, me es mucho más fácil ver hacia dónde quizá tengo que derivar o hacia dónde tenemos que apuntar. Si no es derivando, quizá aquí paramos un poco más, pero ¿cuál es esos otros sistemas paralelos que tenemos que potenciar, ¿no? Entonces ahí se nota un avance donde no solo estoy trabajando la emoción mientras físicamente estoy derruida, ¿no? Sino que estamos trabajando ambas. Todo. Y eso se nota. Genial. ¿Algo que no hayamos comentado y te parezca importante dejar claro? ¿Algún mensaje que quieras lanzar a nuestros seguidores? Para mí, quizá el warning, ¿no? de asociaciones, como muy en dicotomía o que crean un argumento muy, como diría yo, muy imperativo, muy sólido, ¿no? Como siempre la invitación es como a cuestionar, ¿no? Es decir, ni somos exactamente lo que comemos, porque hay muchas más cosas detrás, ¿no? Ni el tema del peso, incluso no del peso, del cómo me relaciono con la comida, es un tema de fuerza de voluntad, ¿no? Porque hay muchas más otras cosas detrás, ni porque haga A, B y C voy a tener este resultado. Correcto. ¿No? Es como la invitación a mirar de forma amplia y sin juzgar tanto. Qué bien, me ha gustado esto de cuestiónate. Sí. Sí, porque a veces, ¿no? Tienes como una idea, pero de tanto en tanto cuestionarnos nuestras ideas, pues puede ser una buena idea. Sí. Sí. Vale, sí. Pues nada, entonces Raquel, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros hoy. Ha sido un placer, muy interesante la charla, muchísimas gracias. Os recuerdo a todos que podéis seguir a Raquel en @animaenmoviment o en su web animaenmoviment.es. Nada, chicos, un placer. Como siempre os digo, gracias también a vosotros por estar conmigo un día más y ya sabéis que volvemos en un próximo episodio. Adiós.